En nuestro tiempo estudiando sobre este último gran discurso de Jesús que tenemos en el Evangelio de Mateo, os recuerdo que hay 5 discursos que Mateo ha insertado en su Evangelio y ese es el último, ese discurso desde el Monte de los Olivos, en que mirando, contemplando el templo, los discípulos comentan, qué bonito las piedras, la construcción, y el Señor les deja caer esa profecía, no quedará ni piedra sobre piedra. Y los discípulos después se acercan, interesante, nos dice en el Evangelio de Marcos que es principalmente Pedro, su hermano Andrés, y los 2 hermanos Juan y Jacobo. Se acercan estos 4 a Jesús y le preguntan 2 preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir eso? Y la segunda pregunta es, ¿qué señal habrá tanto de tu venida, que hemos dicho, de tu manifestación? Ese pensamiento de que ese hijo de carpintero un día se iba a manifestar, revelar, no como sencillamente un rabino de Galilea, sino como el Hijo de Dios, el Hijo de David, que venía para reinar sobre su trono. ¿Cuándo será qué señal habrá de tu manifestación? Y luego después del fin del siglo, de los tiempos. Hemos pasado un tiempo hablando de señales y hemos visto en este pasaje varios señales que el Señor pone delante de los discípulos. Y hoy llegamos a la primera pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Entonces, en la contestación de esta pregunta, lo que tenemos son 3 pensamientos principales. Empezamos primeramente en el versículo 32 con el pensamiento de que la venida está cerca. Bien, primeramente, lo que tenemos aquí es una parábola. Ahora, cuando pensamos nosotros en parábolas, siempre pensamos en historias. Y Jesús era un maestro en cuanto a las historias. Contaba historias para enganchar a la gente. Contaba la historia del hijo pródigo, contaba la historia del sembrador que salió a sembrar. Pero aquí no es exactamente una historia. Y como es el caso de varias parábolas, lo que realmente es una comparación. Así que yo a veces hablo de las parábolas que son como películas, en que se cuenta una historia, y las parábolas que son más como fotos, una imagen estática. Y es lo que tenemos aquí. El Señor llama la atención en cuanto a la higuera. Ahora estamos en buen momento para hablar de higueras. ¿Habéis visto las higueras? Una higuera en estos momentos estará todavía sin hoja, todas las hojas se han caído hace meses y casi parece un árbol muerto. Y ahora mismo, dentro de poco, vamos a empezar a notar todas las higueras, vas a ver como en esta foto, vas a ver que de repente aparece verde en esos ramos y vais a notar que hay de repente hojas. Ahora, si te acercas, es interesante, vais a ver exactamente lo que veis aquí en la imagen. Juntamente con las hojas, cuando brotan las hojas, brota también el fruto del árbol. Ahora, eso me trae a un punto interesante, porque hace nada, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, Jesús había estado entrando en Jerusalén y tenía hambre, y viendo una higuera a lo lejos, se acercó para ver si había en él fruto. Ahora, es curioso esa parte de la historia, porque nos dice que no era el tiempo de los higos. Y recordemos, tenemos esa ventaja preciosa que estamos nosotros en el mismo nivel que Israel, simplemente al otro lado del mar. Así que cuando leemos de la flora y fauna de la Biblia, del Nuevo Testamento, muchas veces hay una conexión casi exacta con lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, si entendemos que Jesús entraba en Jerusalén en el mes de abril, finales de marzo, principio de abril, y decimos, ¿es un momento para poder comer higos? Todavía no.
O sea, tenemos higos y brevas y yo no voy a manifestar mi ignorancia, que no tengo ni idea, porque bueno, yo no como mucho de esto. En fin, pero sabemos que no es la época de higos. Y a veces llegamos a esta historia y decimos, ¿por qué iba Jesús buscando higos en un momento que no era de higos? Y la respuesta es, él tenía algo que enseñar ese día. Porque cuando el árbol tiene hojas, el árbol tiene fruto. Y si este árbol era un árbol frondoso, debería haber tenido muchos higos pequeñitos. Y lo que más estaba haciendo Jesús no era intentar saciar su hambre, más bien lo que estaba intentando hacer era aprovechar para enseñar a los discípulos algo. Y por lo tanto, él maldice la higuera porque tiene hojas pero no tiene fruto, ni tendrá fruto porque no han nacido las hojas pero no ha nacido el fruto, y por lo tanto maldice la higuera. Y ocurre justo que entrando en Jerusalén, maldice también Jerusalén en un sentido, porque entra en el templo, echa fuera a los que están vendiendo y haciendo negocio en el templo de Dios. Y cuando están volviendo y ven la higuera y la ven seco o seca, porque se ha secado, los discípulos dicen, mira lo que ha pasado. Y empezamos a entender lo que está pasando en esta historia. La higuera, en Mateo 21, representa a Israel. Representa a la nación de Israel con hojas, muchas hojas, pero sin fruto. Con una manifestación de religión, pero sin el corazón que busca a Dios. Por lo tanto, ¿qué estaba pasando en Mateo 21? El Señor no estaba enfadado por no encontrar comida. Lo que el Señor estaba haciendo era dar una ilustración de Israel, que Israel tenía manifestación de fruto, pero no tenían fruto en su vida. Y por lo tanto estaba intentando que cayera esa enseñanza a los discípulos. Ahora, llegamos aquí al capítulo 24 y encontramos una parábola de la higuera. Y la gran pregunta es, ¿tiene Mateo 24 una conexión con Mateo 21? O sea, aquí está conectando Jesús esa higuera maldecida del capítulo 21 con la higuera en el capítulo 24. Hay buenos intérpretes, y voy a decir esa frase varias veces hoy, porque hoy tenemos un pasaje muy interesante que si abrimos 5 comentarios, igual encontramos 5 interpretaciones ligeramente diferentes. O sea, no hay una concordancia entre los que estudian la palabra. Algunos van a intentar ver una conexión. Yo personalmente creo que realmente no hay una conexión. Yo lo que entiendo aquí es que principalmente el Señor está haciendo una conexión con la higuera y el momento de florecer y lo que nos dice sobre lo que viene. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos dice, cuando veáis florecer, bueno, lo podría leer porque sería un poco más fidedigno que mi memoria. Dice en el versículo 32, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ya veis en la imagen como se abre y brotan las hojas directamente de la rama, sabéis que el verano está cerca. Ese es el momento, ¿no? Que ves de repente florecer la higuera y si tienes buen olfato, empiezas a notar el olor y dices, ya viene el verano, ya estamos cambiando. Es curioso porque el almendro nos dice que el invierno va terminando. Qué bonito ese momento cuando florece el almendro. Y decimos, el invierno se está pasando, pero todavía no estamos en verano. Pero la higuera, dices, cuando ves florecer, ya sabes que viene el verano. Entonces Jesús continúa y dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, está a las puertas. Está hablando del tiempo.
¿Cuándo va a pasar eso? Y dice, mira, cuando la higuera empieza a echar hojas, sabéis que viene el verano ya. Y ahora, cuando veis ocurrir estas cosas, sabéis que está cerca. Ahora, la siguiente gran pregunta del pasaje. ¿Qué son todas estas cosas? Qué interesante este pasaje. Yo estaba intentando ver cómo podría organizar el viaje para no estar aquí, para dar ese pasaje a Jeremy para que lo predicara a él. No, es broma, es broma. Pero esa es una gran pregunta. ¿Qué quiere decir cuando dice todas estas cosas? Si lo tomamos de forma literal, pues aquí está hablando Jesús de la abominación que trae desolación, ¿recordáis? Anticristo que entrará en el templo y a continuación, en Apocalipsis, entendemos que son 3 años y medio más tarde, que viene el Señor así montado sobre un caballo blanco y acto a continuación el gran juicio. Y entonces si leemos esta palabra, si decimos todas estas cosas, él dice, cuando veis todas estas cosas, está diciendo cuando veamos ese abominación que trae desolación, sabed que está cerca. Pues sí, pero tenemos un problema cuando seguimos leyendo. Seguimos leyendo, porque entendemos que aquí, bueno, por cierto, he puesto aquí de Lucas 21, porque en Lucas es interesante, dice, sabed que está cerca el reino de Dios. En donde Mateo sencillamente dice, está cerca, en Lucas se recoge la frase, ¿está cerca qué? Pues el reino de Dios está cerca. Pero cuando estamos leyendo de todas estas cosas, debemos entender que los mismos discípulos entendieron estas palabras como va a ocurrir ahora mismo. Porque incluso en Hechos 1 vienen al Señor y preguntan, vale, ¿es ahora entonces que vas a establecer tu reino? O sea, ellos comprendían que esto es cuestión de meses, como mucho, un par de años, pero el Señor dijo que está cerca, por lo tanto está cerca. Pero hay una frase más que realmente tenemos que intentar llegar a comprender aquí. Dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Notáis que por segunda vez tenemos ese pensamiento de todas estas cosas, aunque nuestra traducción pone todo esto, pero es el mismo tipo de pensamiento. Ahora, esa frase ya nos está ahí para decir, bueno, ¿qué hacemos con esta frase? Porque Jesús dice, no pasará esta generación. Entonces, nos preguntamos, ¿y qué significa esta generación? Porque si el Señor está diciendo, cuando veáis estas señales, y si está hablando de la entrada de Anticristo en el templo, y a continuación la venida del Hijo del Hombre, si Él dice, esa está cerca, y además dice, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca, pues es difícil interpretar esto así de forma literal, ¿no? Porque esta generación, ¿quiénes son? Son los discípulos. Los discípulos y todos los que vivían en ese momento. Obviamente, toda aquella generación ha muerto. No hay nadie, eso no es una revelación para nadie, ¿no? No hay nadie vivo en la tierra hoy que vivía en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, algunos han intentado interpretar este pasaje diciendo, bueno, cuando dice toda esta generación, generación aquí hace referencia al ser humano. No sé de vosotros, pero esa contestación no me termina de convencer mucho. Hay algunos que dicen, pues habla de realmente la nación de los judíos, y principalmente son los que entienden que la higuera hace representación de Israel. Por lo tanto, dice, bueno,
La higuera representa a Israel y por lo tanto aquí está hablando de esta generación y quiere decir la nación judía. Bueno, pero yo no veo mucho que hablar de la higuera tenía mucho que ver con Israel, sino que en este caso parece que está hablando sencillamente del tiempo. Hay otros que tienen otras contestaciones, como por ejemplo decir, bueno, esa generación no hace referencia a la generación que Jesús miraba, sino la generación futura. O sea, cuando ocurra esa abominación que trae desolación, esa generación no pasará hasta que se complete todo, lo cual tiene más sentido con la pequeña excepción de que, ¿por qué no dijo Jesús aquella generación? ¿Por qué dijo esta generación? Entonces, bueno, es un pasaje difícil y una vez más podemos ir a diferentes comentarios y leer diferentes personas y podemos ver que cada uno pues tiene su argumento y su posición que intenta establecer. Yo os voy a compartir lo que es mi entendimiento del pasaje, pero lo digo con cautela porque entiendo que es un pasaje difícil y tampoco lo digo como para decir, esa es la contestación definitiva para todo el mundo. Pero bueno, eso es la forma en que yo he entendido el mensaje y realmente lo que me ha hecho sentir que entiendo lo que está haciendo Jesús. Creo que en parte lo que está pasando aquí en este pasaje es que tenemos que volver atrás a cuando Jesús empezó a hablar de estas cosas. Los discípulos son los que preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Y cuando ellos preguntan estas cosas, ¿de qué están hablando? ¿Recordáis? Antes de las señales que Jesús está comentando, que estamos estudiando, los discípulos están preguntando sobre algo más. Las piedras del templo, que Jesús dijo, no quedaría ni piedra sobre piedra. Y ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, eso me lleva a mí, aquí a esa parte, a entender que de alguna manera Jesús vuelve a esa parte. Ahora, también tengo que decir que cuando leemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, yo creo que esa interpretación es más fácil ver en Lucas porque Lucas dedica una sección que Mateo salta. Lucas habla del momento en que Jerusalén será rodeado de ejércitos y que los ejércitos van a terminar con Jerusalén. Lo cual, aquí en Mateo no tenemos esa parte. En Mateo saltamos directamente a la abominación que trae desolación, que eso es cuando Anticristo entra. Pero en Lucas tenemos ese pensamiento de la destrucción de Jerusalén, por lo cual yo entiendo que Jesús aquí cuando habla de estas cosas, él tiene en vista primeramente lo del templo. Entonces, ¿cuándo ocurrirá lo del templo? Y Jesús contesta, antes de que pase esa generación. Si entendemos que estamos en el año 30 después de Cristo, más o menos, eso es una fecha que generalmente se establece, entendemos que en 40 años ocurrirá exactamente lo que Jesús ha dicho. Y efectivamente, todos los discípulos van a estar vivos en ese momento para la destrucción del templo judío. Por lo tanto, yo lo entiendo así de esta manera, aunque no descarto la posibilidad de estar equivocado y que quizás deberíamos entender esta generación de otra manera, aunque me parezca a mí un poco forzado, y de así Jesús está hablando de todo esto. Pero volviendo a decir, si ocurre lo que Jesús había predicho en cuanto al templo, ¿no ocurrirá también lo que Jesús ha dicho más allá del templo? Ese momento en que Anticristo se establecerá en rebeldía contra Dios, proclamándose a sí mismo Dios, y esa generación tampoco pasará hasta que vuelva Cristo en victoria. Bien, un pasaje que tiene su complicación, pero vamos a seguir moviéndonos para llegar a la siguiente complicación del pasaje. Bien,
Pero Jesús cierra esta parte con una expresión muy interesante. Dice así en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús establece un enunciado aquí diciendo, lo que estoy diciendo es tan seguro que el cielo y la tierra primeramente van a desaparecer antes de que desaparezcan mis palabras. El cielo y la tierra serán deshechos antes de que se deshagan mis palabras que estoy diciendo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la palabra es fidedigna. La palabra se cumplirá. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que cuando yo hablo proféticamente, ocurrirá. Y aquí notamos la gran autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Él tiene autoridad para decir el futuro y su palabra es tan firme que es imposible que no se haga. Bueno, el pasaje continúa y no solamente vemos que su venida está cerca, sino la necesidad de velar. Dice así el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Habéis notado en el pasaje que hemos leído? Era el pensamiento del pasaje, ¿no? Que no era algo exactamente planeado, pero qué bonito, ¿no? Cuando la palabra ves cosas. Ese pensamiento de velar, ¿recordáis esa noche? Jesús con sus discípulos entra en Getsemaní y Jesús está conmovido esta noche. Es la última noche que él tendrá en la tierra. Y conmovido quiere pasar tiempo en la oración. Se lleva a los 3 discípulos con él y les encomienda con esas palabras, velad y orad. ¿Qué significa velar? Estar despierto, estar alerta, estar consciente de lo que está pasando. Y los discípulos esta noche, ¿qué tal? Suspenso. Se durmieron. Y no solo eso, sino que vuelve Jesús, los encuentra dormidos, los despierta y dice, velad conmigo. Y los deja otra vez. Y cuando vuelve, los encuentra roncando otra vez. Y así la tercera vez también. Velar. Qué interesante, ¿no? El pensamiento de decir, algo importante está pasando aquí. Tengo que estar consciente de lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que estar conscientes? Pues vamos a ver este pasaje, pero aquí tenemos el pensamiento, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Primeramente, la gran pregunta de los discípulos, ¿cuándo va a ocurrir eso? Yo entiendo que con la higuera Jesús dice, esto empieza ya. Lo que yo he dicho del templo es ya, ni pasará esta generación antes de que acontezca. Pero lo más importante, ¿cuándo ocurrirá lo otro? La manifestación del Hijo de Hombre. ¿Cuándo se va a presentar Jesús en toda su gloria como lo que realmente es? Y la respuesta es, a ti no te toca saber cuándo. Fijaos en las palabras que tenemos aquí. Dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando leemos en Hechos 1:7, lo que comenté hace un momento, llegan los discípulos porque entienden que todo esto tiene que pasar ahora mismo. Y preguntan, ¿es ahora? Y el Señor contesta, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me encanta esa expresión que se usa muchas veces, dice, no, esa información está por encima de mi salario. O sea, a mí me pagan por saber esto y a mí no me pagan por saber más allá de mi salario. Ese es el pensamiento aquí. Dios ha establecido los tiempos y no consulta con nosotros, fijaos. Dios no dice, estaba pensando en una fecha. ¿Qué os parece esta fecha? Qué locura sería, ¿no?
Ya sabéis cómo es intentar organizar una comida de familia, ¿no? Empiezas, ¿qué tal si nos vemos el sábado que viene? Ay, no, es que el nene tiene un partido. Bueno, entonces el domingo, no, es que no podemos ir porque tenemos una actividad. ¿Y qué tal si lo hacemos la semana y el mes que viene? Y llega el momento, bueno, depende del tamaño de tu familia, pero llega el momento que dices, se acabó. Yo voy a poner una fecha y el que puede, viene. Y el que no, lo siento, la próxima comida será. El Señor no tiene que preguntarnos. Pero es curioso este pasaje que dice, ni los ángeles están en esa decisión. Dice, es solo mi Padre el que sabe la fecha. Incluso cuando leemos en Marcos 13, Marcos, que entendemos que su fuente principal de información es el apóstol Pedro, y os recuerdo, Pedro es el que está en primera fila haciendo preguntas, ¿cuándo será? Marcos recoge ese versículo así de esta forma, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y eso es otro tema interesante de este pasaje, porque decimos, un momento, ¿cómo que el Hijo no lo sabe? Estamos hablando de la venida del Hijo. Y dice, ¿ni el Hijo lo sabe? ¿Puede el Padre saber algo que no sabe el Hijo? Cuando decimos, nuestra teología nos dice que Dios es uno, y aunque se manifiestan diferentes personas, comparten la misma esencia. ¿Cómo puede el Hijo no saber? ¿Significa que el Hijo no es omnisciente? Eso es un problema, porque si Dios es algo que el Hijo no es, significa que el Hijo no es Dios. La contestación y aquí sí que hay bastante unanimidad en cuanto a los intérpretes, y aquí casi todo el mundo contesta igual. Eso tiene más que ver con la presencia humana de Cristo. Cuando Cristo se hizo hombre, entendemos que se vació a sí mismo y por lo menos no tiene el uso, el ejercicio de todos sus atributos divinos. Por lo tanto, en un sentido, el Hijo lo sabe porque es Dios, pero en otro sentido, no lo sabe porque es sujeto al Padre y esa decisión realmente ha establecido el Padre según su voluntad. Interesante, pero no perdamos de vista lo más importante de ese pasaje. Nosotros no sabemos. ¿Podría haberlo hecho Dios? ¿Podría haber dicho Dios, sí, voy a volver en el año 2025? Bueno, yo tengo que empezar ahí porque sé que no es anterior a esto, pero empecemos por ahí. ¿Podría haberlo dicho el Señor? Sí, lo podría haber dicho. Ahora, conociendo la naturaleza humana, ¿qué hubiéramos hecho nosotros con esa información? Los que vivían en el año 1992, ¿qué harían? Ya, es interesante notar la reacción sobre esta fecha, que a mí me parece hace poco, pero hay otros que lo escuchan como... Pero, ¿qué hubieran hecho? Sabiendo que el Señor no vuelve hasta el 2025, ¿qué hacen? Esa es la naturaleza humana, ¿no? Pues a mí no me toca todavía, por lo tanto... Y el Señor dice, sabiendo la condición humana, nos toca saber cuándo vuelvo. Eso no es información para vosotros. Esa es información que el Padre ha establecido y ahí nosotros debemos, ¿qué? Velar. Estar conscientes, pendientes. Estar ahí sabiendo que podría ser en cualquier momento. Y el Señor aquí pone un ejemplo del diluvio. Es interesante notar cómo Pedro menciona también muchas veces el diluvio en el contexto de la venida de Cristo. Se nota que Pedro estuvo ese día y él le tocó así, a fondo, ese pensamiento.
ese pensamiento de que la gente ignoraba lo que venía encima. Ahí estaba Noé construyendo el arca, semejante barco que jamás se había visto, y la gente riéndose de él. Curioso, nos dice la palabra que Noé predicaba justicia. O sea, él construía y predicaba, construía y predicaba. Y aún así, ¿qué pasa con la gente? Ignoraban. Se reían igual de él. Y dice, incluso el día que Noé entró en el arca, ese día, bueno, yo me pregunto estas cosas, ¿no? Todos los animales que aparecen para meterse en el arca, eso tendría que haber estado por lo menos en el periódico. Alguien tendría que haber notado eso, ¿no? Que últimamente ha habido un montón de animales, pero de parejas solamente, que vienen de dos en dos. Qué raro. ¿Qué está pasando aquí? Y han metido todos los animales en el barco y después Noé ha entrado en el barco y el Señor cerró la puerta. ¿Y no lo notó nadie? Y nos dice, no, estaban casándose, dándose en casamiento, estaban de fiesta, haciendo vida normal, cuando de repente cayó del cielo el gran diluvio. Y dice el texto, va a ocurrir exactamente de la misma forma. La gente va a ignorar todo lo que está pasando y van a estar haciendo vida normal, fiesta, disfrutar. En el mismo momento cuando cae el juicio de Dios sobre la tierra, porque vuelve el Hijo del Hombre. Ellos no van a ver las señales, les va a coger completamente por sorpresa. Así ocurrirá la manifestación, notamos ahí otra vez, la venida, la manifestación del Hijo de Hombre. Y después habrá un juicio venidero. Ahora, vamos a hablar más de esto porque en el capítulo 25, al final de este sermón, Cristo vuelve y habla de ese juicio. Así que no vamos a hablar mucho del juicio, pero encontramos el último elemento de nuestro pasaje que requiere mucha interpretación y es difícil en muchos sentidos. Leemos en los versículos 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es posible que Jesús en el Monte de los Olivos está contemplando a personas que están trabajando en el campo. Posiblemente también había mujeres ahí moliendo. ¿Es moliendo o moliendo? Mo. Pues, pero mueles con U. Bueno, moliendo en ese momento y él pues usa a esas mujeres como ejemplo. Pero aquí está la gran pregunta. Si tú estuvieras trabajando en el campo o si estuvieras moliendo, ¿quieres ser llevada o quieres ser dejada? Esa es la gran pregunta de este pasaje. Y aquí, una vez más, los que hablan de las Escrituras, pues caen en dos campos. Hay algunos que dicen, claro, sería mejor ser llevado, porque si eres dejado, y hay otros que dicen, no, es al revés. ¿Quieres ser dejado? O sea, no quieres ser llevado, quieres quedar. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Pues primeramente quiero notar el versículo 3, no es el 3, es otro versículo. Lo que quería es el 30 y algo. Cuando él habla del 31, ahí está, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahí tienes el sitio donde dices, bueno, quieres ser llevado, ¿no? Porque los ángeles van a juntar a los escogidos. Por lo tanto, quieres ser llevado, no quieres ser dejado. Y en ese sentido, el versículo 31 parece indicar que
Lo importante sería ser llevado. El problema viene que en el contexto inmediato acaba de hablar del juicio que vino sobre el mundo en los días de Noé, y habíamos leído esto. El versículo 30 y... Lo voy a encontrar. 38. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y, ¿lo notáis aquí? Se los llevó a todos. O sea, no es la misma palabra aquí en estos dos textos, pero el pensamiento se podría entender. Por lo tanto, hay personas que dicen, no, el que es llevado es como en el diluvio, es llevado en juicio, y el que se queda atrás es el bueno, y hay otros que dicen, no, el que es llevado es bueno y el que es dejado atrás. Entonces, yo voy a hacer un poco de trampa y voy con este comentarista que dice lo siguiente. Lo que se enseña en todo caso es que el día del juicio será un día de separación según la diversidad de caracteres que pueda existir en medio de la comunión más estrecha en la vida exterior. Lo que está diciendo es, vale, superamos el problema. Si es positivo y negativo, o si es negativo o positivo, lo importante es entender que Dios conoce a los suyos y Él viene a traer juicio sobre la tierra. Sospecho, conforme sigo leyendo y sobre todo leo del juicio que tenemos en el capítulo 25, sospecho que al final el que es llevado al juicio y a la condenación, y el que se queda para gozar del reino de Cristo. Sospecho que realmente en ese contexto, macro contexto, eso sería la mejor interpretación. Pero, una vez más, reconozco la dificultad del pasaje, pero me quedo con ese pensamiento, el Señor conoce a los suyos. Y dos que parecen iguales para nosotros, el Señor dice, sí, pero no son iguales. Este y no aquel. Ese pensamiento. Por lo tanto, llegamos al último pensamiento del pasaje y ese consejo para nosotros. No solamente debemos velar, sino estar preparados. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tal como hemos empezado con una parábola de la higuera, terminamos con una parábola. La parábola de un padre de familia. Un padre de familia que si le hubieran dicho, esta noche viene un ladrón, esta noche sobre las 2 o las 3 viene un ladrón. ¿Qué hace un padre de familia si le dan este aviso? Os prometo que este hombre no duerme. Se cuenta la historia de un hombre que entraron a robar en su casa y claro, se levanta por la mañana, le habían robado y el hombre destrozado, pero encontró en el muro de dónde habían entrado los ladrones. Y no me acuerdo, su esposa dijo, ¿lo arreglamos para que no vuelvan a entrar? Y él dice, no, vamos a dejarlo. Bueno, los ladrones, resulta que ellos, hablando entre sí, dijeron, oye, ha funcionado tan bien, hemos entrado, hemos robado, vamos a volver esta noche, vamos a robar otra vez, vamos a llevar el resto. Entonces, aquel hombre estaba esa noche, la segunda noche, con un bate de béisbol, esperando justo ahí en el agujero en el muro. Y llegan los ladrones y el primero entra y mete la cabeza para entrar y con el bate el hombre hace ¡boom! En toda la cara. Y así que se retiró la cabeza y dice, pasa tú primero, a mí me da risa. Bueno, es un chiste de estos. Si el padre supiera la hora, estaría velando, esperando. Pero el padre no sabe. Ninguno de nosotros sabemos la hora en que viene el ladrón. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos preparados. Compramos una alarma. Tenemos algo para ayudarnos a proteger la casa. ¿Por qué?
porque no sabemos cuándo podría pasar. Y ese es el pensamiento que tenemos aquí. Viene en una hora inesperada. No sabemos cuándo podría venir. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Quiero terminar en esta mañana con unos pensamientos muy prácticos. Primeramente, Dios no nos ha permitido saber cuándo Cristo vendrá. Fíjate que Dios tampoco lo hizo con la primera venida de Cristo. Podría haberlo hecho, ¿no? Podría haber anunciado a Abraham: voy a bendecir a toda la familia en tu hijo que nacerá en el año, una fecha que se establece es el 4 antes de Cristo. Sí, Cristo nació antes de Cristo. Eso es complicado de entender. Pero no lo hizo. ¿Y qué hizo? Todos los santos del Antiguo Testamento, ¿qué hicieron? Lo mismo, esperando, porque podría ser hoy. Podría llegar el Mesías en cualquier momento. Pues el Señor tampoco nos ha dicho cuándo vuelve por segunda vez. Estamos esperando. Y en esa esperanza sabemos que está cerca o se está acercando cada vez más. Sabemos que tenemos que estar alerta y estar velando y por lo tanto que debemos estar preparados. Entonces pregunto, ¿cómo podemos estar preparados para este momento? Y tengo dos contestaciones muy prácticas. La primera es que tenemos que estar preparados mediante la salvación. La Biblia nos dice que todos somos pecadores ante Dios. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros estamos tan alejados de Dios que no tenemos ni esperanza de tener comunión con Él. Y no hay nada que podamos hacer. Es como estar en un lado de un abismo donde no hay puente, es decir, tengo que llegar al otro lado, ¿qué hago? No puedes saltar, no hay tiempo para rodear, es que es una situación imposible y así es espiritualmente. Nosotros no tenemos esperanza en nosotros mismos porque todos hemos pecado contra un Dios santo. Pero Dios sí que hizo algo. Dios hizo el puente para nosotros enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados mediante la salvación. ¿Sabéis que se acerca? Y la pregunta es, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? Entendemos que Cristo lo primero que va a hacer es venir, yo entiendo, que viene para tomar a su iglesia. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Estamos preparados para que cuando Él venga, vayamos con Él? Debemos estar preparados mediante la salvación, haber confesado nuestros pecados y haber puesto nuestra confianza solamente en Cristo como nuestro Salvador. Y la Biblia dice, los que hacen eso, no hay ninguna condenación para ellos. Ya pertenecen a Dios, tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hay otra preparación. Para los que han dado el primer paso de la salvación, también está la preparación de la santificación. ¿Qué es ese paso? Eso es obedecer la dirección del Espíritu Santo en tu vida día tras día tras día, para que Él nos conforme más y más a la imagen de su Hijo. Y pregunto, ¿qué tal estamos en cuanto a esta preparación? Velando, esperando, conscientes, sí, pero no solamente conscientes, sino preparados, sabiendo que primeramente nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo y en segundo lugar, que está reinando el Espíritu de Dios en nuestra vida y estamos obedeciendo su dirección para nosotros. Así es como estamos preparando para que cuando venga el momento, aunque no sepamos el día y la hora, en ese momento estamos preparados porque estamos viviendo en obediencia a Dios. Quizás hay algo en tu vida que tú sabes que has estado desobedeciendo a Dios. Sabes que llevas un tema que si tuvieras que encontrarte con Cristo hoy mismo,
no sería un encuentro gozoso para ti. En esta semana escuché en la radio una persona que era enfermera de estas que llaman cuando una persona está a punto de morir. Una persona que en su trabajo habrá visto a centenares de personas fallecer. Y esa persona, entiendo, escribió un libro sobre lo que le habían contado a las personas que estaban muriéndose. Y todos repetían casi lo mismo. Ojalá que hubiera hecho. Tenían sus remordimientos ahí en el umbral de la muerte. Me pregunto, ¿vivimos nosotros de esta manera que si viniera el Señor en ese momento tendríamos remordimientos? ¿O más bien vivimos preparados porque estamos obedeciendo su Espíritu Santo? Padre, viene ese momento y eso lo entendemos, aunque igual lo ignoramos en el nivel práctico. Pero pido, Señor, por favor, que tú nos ayudes a prestar atención, a dejar que tu Espíritu Santo traiga convicción sobre el pecado, que haga su fruto en nosotros y que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Pero Señor, si hay alguien aquí que no está preparado porque no ha puesto su fe en Cristo, ruego, Señor, que hagas esa obra para que esta persona hoy mismo pueda confiar en Cristo y encontrar esa gran preparación en Cristo Jesús. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.